Bueno, mientras llegan más asistentes a la reunión, me voy a permitir mostrarles a quienes están presentes lo que es la página web de La Paz se toma la palabra, que es el proyecto que enmarca esta actividad que vamos a desarrollar hoy, que se denomina Relatos de una cierta mirada, el acontecimiento, la fotografía y el sentido. Entonces, mientras empezamos, les voy a mostrar algo. No es gratuito que Natalia esté con nosotros en- con el tema que ella ha desarrollado y con todo lo que ha trabajado en los últimos 25 años alrededor del fotoperiodismo y de estar retratando el conflicto, las víctimas y la problemática que vivimos. Eh, la conferencia de hoy, Relatos de una cierta mirada, el acontecimiento, la fotografía y el sentido, la enmarcamos en este gran proyecto nacional de la suplencia cultural del banco que desarrollamos desde Bogotá y en las 29 sedes del banco en el país a través de una cantidad de manifestaciones, ya sean las artes, la música, las paces con la naturaleza, la palabra como medio, porque partíamos de esta premisa desde hace 8 o 9 años que inició este proyecto en que decíamos necesitamos palabras para nombrarla e imágenes para imaginarla. Por eso la paz se toma la palabra y hoy es la fotografía la que se toma la palabra. Más en esta actividad de hoy en que se reúne la asociación que tiene el trabajo, bueno, el periodismo, el trabajo periodístico que hace una fotógrafa documental, un ejercicio de reportería, con Patricia Nieto, la gran periodista también que ha eh, comentado todas las vicisitudes del conflicto colombiano. La Paz se toma la palabra, entonces es un proyecto nacional que, como les decía, desarrollamos a través de muchas estrategias. Tenemos una red de mediadores, tenemos, bueno, una red de mediadores conformada por mediadores voluntarios que están trabajando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, algunos de ellos con unas herramientas que hemos ido asignándoles a través de un baúl que las contiene para que desarrollen distintas estrategias con las comunidades con que trabajan en sus localidades. A través del arte, frente al otro fue una herramienta y una exposición que ha estado todavía itinerando por todas las sedes del banco, en la que un artista ilustrador se sentó frente a los victimarios reinsertados a través de la agencia de reinserción. Entonces, estrategias de arte que han permitido dialogar a través de la ilustración y las imágenes. Los niños piensan La Paz fue un trabajo muy conmovedor, como dice aquí el texto, que el escritor y poeta Javier Naranjo desarrolló a través de 22 ciudades del país con más de 900 niños preguntándoles acerca de lo que ellos pensaban de la paz y de la guerra. Esto es una estrategia de promoción de la escritura creativa y de relatos del conflicto y de la realidad que viven los niños con una estrategia muy documentada de cómo aplicarla y replicarla en las aulas y otro, que sea pues a través de otras personas y otros mediadores. Hagamos las paces con la naturaleza es otra de las líneas de acción del gran proyecto de La Paz se toma la palabra, porque si bien el conflicto ha sido entre las personas que habitamos el territorio, la naturaleza se ha visto tremendamente afectada. Entonces, se han generado herramientas que hablan de los ríos, hablan del agua como patrimonio, hablan, esta fue la más reciente, los libros de la naturaleza, generada por María Buenaventura, una artista plástica que además es guardiana de semillas. Las reglas del juego, otra de las herramientas en la que la Constitución es el documento por excelencia como un gran manual de convivencia. Es un conocimiento lúdico de las reglas
O sea, las normas que debemos respetar, que en la medida en que las respetemos vamos a generar una mejor convivencia en nuestro país. Además, el proyecto de la paz se toma la palabra. En algún momento se chocó con la realidad de que las personas que tenían discapacidad o no podían oír, no tenían las señas para las palabras que estaban surgiendo en estos nuevos diálogos o sea, la palabra posconflicto no existía en señas y así muchas otras. Entonces, el Banco de la República se propuso generar un glosario de señas con los términos en los que las personas en situación de discapacidad podían entrar a aportarle a las conversaciones para la paz. Cartas para la persistencia y así otra serie de elementos y de herramientas que han sido de utilidad, no solo las herramientas físicas, sino esta página web con los enlaces, con las herramientas virtuales, con las propuestas que aquí están. La línea del tiempo es todo un recorrido de más de 100 años de intervenciones históricas y hechos en los que no es el conflicto el protagonista, sino que lo queremos ver como el hecho de paz que generó entonces un cambio en la sociedad. Conferencias muchas y podcast otra gran cantidad que se pueden incluso utilizar para generar reflexiones colectivas en las aulas, en los salones y en los grupos comunitarios. Los mediadores, como les decía, es una red muy grande, más de 5.000 por todo el país, que permiten llegar al banco, llegar con estas herramientas a Leticia y Río Abajo, a lo más inhóspito de La Guajira, hay mediadores que llegan en bicicleta a través del desierto, que llegan en lanchas, bueno, con muchas estrategias y con todas estas dificultades que si no es a través de ellos no tendríamos nosotros posibilidades de llegar. Recursos documentales, más iniciativas, aliados de aquí de Antioquia, justamente el Laboratorio del Espíritu, pero también aliados internacionales. Entonces, la invitación es a que visiten esta página y entiendan por qué hoy tenemos a Natalia con nosotros fortaleciendo este proceso que ha generado el banco hace tantos años. Antes de que Natalia empiece, quiero poner este aviso en el que hacemos la advertencia de que este evento está siendo grabado solo con el propósito de usarlo como estrategia de divulgación de las actividades del banco en desarrollo de las funciones que nos han sido asignadas a través de la Constitución y de acuerdo con la legislación en el tema de protección de datos personales. Entonces, pero no les compartí la diapositiva, es esta que hace esa advertencia. Los eventos del banco podrán estar sujetos a tomar fotografías o grabaciones y ese es el caso con esta que está siendo grabada con fines de divulgación. Bueno, entonces, Natalia, nos da mucho gusto tenerte hoy para hacer una revisión de esos relatos de una cierta mirada, el acontecimiento, la fotografía y el sentido. Ese ejercicio que hiciste hace como 8 años con Patricia Nieto, la periodista del conflicto en el país, en la que tenían esas dos miradas, tú desde tu cámara y ella desde su libreta de apuntes. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenida Natalia. Muchas gracias. No sé cómo quieras la dinámica, podremos estar interrumpiendo, abriendo el micrófono para preguntar, nos vas dando los espacios, yo voy a estar pendiente
En el chat si surgen preguntas también para transmitírtelas. Entonces, muchas Bueno, gracias. buenas tardes a todos. Me alegra ver caras jóvenes por acá. Bienvenidos muchachos. Em, Muchas gracias Claudia, pues y al banco por el interés y por los espacios que abren continuamente a la fotografía, sobre todo porque creo que la fotografía ahora se ha tomado un espacio muy importante en la cotidianidad de nuestro país, ¿cierto? No solo desde la inmediatez, sino también desde los medios y desde la propia historia, también como una narrativa y una construcción de la memoria de todo lo que estamos viviendo y aconteciendo. Pues un pequeño aviso es que si quieren apagan las cámaras para que no tengamos problemas como con la transmisión, el sonido. La actividad pues que hay propuesta para hoy es una actividad en la cual Patricia Nieto y yo siempre hemos insistido que la fotografía necesita un tiempo para mirarla, para reflexionarla, para pensarla y sobre todo la fotografía en sí lo que hay en ella. Entonces, la propuesta de la dinámica es esta. Yo quiero como contarles un poco de dónde parte la experiencia y lo que ustedes van a escuchar, porque es muy interesante que entiendan pues como un poco hacia dónde vamos eh, y explicarles y contarles un poco como por qué el título de la charla y el título del libro. Voy a hacer la lectura de 5 fotografías, las cuales eh, son de esa arqueología que hicimos Patricia y yo en unas conversaciones periodísticas que salen pues de todo mi archivo. Son 5 fotografías que seleccionamos ella y yo para narrarles hoy. Ahí hago la aclaración porque veo que hay público de menor de edad, son un poco, hay algunas que son un poco fuertes, pero esta es la realidad de nuestro país. Aquí no se trata pues tampoco de tapar nada, pero sí también de decirles que son situaciones complejas de las que nos hemos encontrado en el camino desde el periodismo y que viven los ciudadanos diariamente. Entonces, no tampoco o sea, quiero hacer como la claridad que si bien estas son fotografías de un tiempo de mi vida fotográfica dentro del fotoperiodismo en los medios, les estamos hablando del 2000 al hoy, al 2015, no significa que algunas de estas situaciones no se repitan, que la insistencia en hacer este trabajo también, en hacer estas lecturas y en narrar un poco de la fotografía es también para la no repetición, para que entendamos también que la fotografía es un testimonio el cual nos lleva a hacer una reflexión profunda y a pensarnos desde lo sucedido y en aras de la construcción de la memoria, de la no repetición. Ese es como uno de los objetivos claros de la fotografía. Posteriormente, cuando yo termine de hacer la lectura de las 5 fotografías, vamos a hacer el espacio de la conversación. A mí me interesa como que cada uno, yo lo quiero invitar a cada uno a que reflexione a partir de la imagen y reflexione a partir también de la palabra, de la que se va a suscitar acá en esta lectura. Y ya luego cada uno pues puede hacer preguntas, podemos conversar, tenemos pues un tiempo limitado, pero tratar como de aprovecharlo lo más que podamos. Esa es como la dinámica propuesta, ¿cierto? Entonces, las intervenciones las hacemos es al final para que no perdamos como el ritmo de la lectura. Bueno. Están viendo ahí todos la presentación de la foto. Sí, la Sí, vemos. señora. Perfecto. Yo con esta fotografía, pues quiero como empezar a contarles un poco por qué relatos de una cierta mirada y de dónde parte esta propuesta. Cuando hablamos de una cierta mirada es porque siempre hemos insistido que en la fotografía tiene una mirada y esa mirada es la mirada de su autor, pero la fotografía también tiene una cierta mirada porque es esa mirada de quien se acerca a ella, de quien se apropia de ella y quien empieza a hacer un relato con la imagen, quien empieza a hacer un relato con todo lo que en ella hay.
Y este relato también depende mucho como de la cercanía que podemos nosotros tener, no solo con la foto en sí misma, sino con los lugares, con los paisajes, con los personajes y con los hechos. Y cuando hablamos en el periodismo de una cierta mirada, es también cuando entramos a hablar en el fotoperiodismo, de eso lo que llamamos el acontecimiento, la fotografía y el sentido. Porque una fotografía desde el periodismo también es aquella que nos da cuenta de actualidades, de novedades, de veracidades, de puntos de interés y de criticidades también en las situaciones que pasan, sobre todo en un país como Colombia. Y la fotografía también es muy importante dentro de un documento fotográfico, perdón, fotoperiodístico, porque ella deja en evidencia y deja un testimonio y se vuelve en una prueba de que sucedieron hechos, de que cosas, eh, situaciones, personajes sufrieron o pasaron por ciertas eventualidades o ciertas situaciones que marcaron su vida en un momento dado de la cotidianidad. Entonces, la fotografía va tomando importancia también porque va dejando un relato en el tiempo que va construyendo también un relato de memoria. Y ese relato de memoria es muy importante porque va generando entonces también eh, una, una historia que contarse, no solo desde la imagen como tal, sino desde el relato de quien lo mira. Entonces, por eso también se vuelve muy importante cuando hablamos del sentido, porque el sentido ya en la fotografía no es solo de aquel que la hace, de la cierta mirada del fotógrafo, sino del sentido de aquel que la mira, de aquel que la puede releer permanentemente, de aquel que puede volver a ella, de aquel que se genera, se hace preguntas, porque la fotografía en sí es un objeto mudo, es un objeto en silencio que está dada al otro para que el otro la interpele, para que el otro se cuestione también, para que el otro la pueda mirar, el otro la pueda observar y se pueda hacer preguntas. Cuando eso sucede, entonces está uno pensando que la fotografía y se está generando entonces a partir de la fotografía un relato en varias dimensiones, no solo en la dimensión desde el fotógrafo, sino también en la dimensión de aquel que la lee. Relatos de una cierta mirada es un ejercicio entonces que hacemos Patricia Nieto, periodista y escritora, eh, y yo como fotógrafa a partir de conversaciones desde el periodismo, de conversaciones en escenarios donde nos hemos encontrado juntas para cubrir los hechos, pero también porque nos hemos encontrado en nuestro ejercicio y nuestra profesión y también porque hemos sentido una inquietud de cuál ha sido ese valor que ha tenido la fotografía en el tiempo de la historia del periodismo en Colombia y el valor que tiene la fotografía en el hoy, con lo que estamos viviendo, con la prueba que significa una fotografía para la verdad. Entonces, de ahí sacamos varias fotografías luego de hurgar mucho como en mi archivo personal y de mirar que mi archivo personal tenía unos momentos muy importantes, no solo para la historia del país, sino también para mi proceso fotográfico y para la historia del fotoperiodismo, que dejaban en evidencia algunos personajes y algunos escenarios y algunos territorios que valía la pena ser nombrados y valía la pena que estuvieran en la memoria de todos. Vamos a comenzar entonces. La idea es que yo les voy a mostrar la fotografía, voy a relatar el texto que escribe Patricia Nieto. Estos textos que que se van a leer son los textos que salen de la conversación que ella y yo tenemos sobre cada una de las fotografías y posteriormente termine de hacer la lectura, pues abrimos el espacio para que podamos hacer un intercambio y cada uno pueda, si alguien quiere hacer preguntas o conversar sobre
sobre la idea de la fotografía, el periodismo y el sentido. Yo voy a apagar mi cámara. Nariño, 30 de julio de 1999. Te proteges del sol, que es de lo que puedes, de los hierros retorcidos, los vidrios astillados y las trampas alojadas entre los muros vencidos. Sabes bien que no estás a salvo ni en tu casa. La fotógrafa te ha visto desde lejos y ha obturado. Sospecho que lleva algunos minutos a la espera y que varios, como tú, han caminado entre las ruinas. El ojo de ella se ha posado sobre ti, que bajas la cabeza. Me pregunto quién serás debajo de ese quitasol que parece hábito. ¿Cómo será tu voz reseca por el polvo que levantó la pólvora? ¿De cuáles días felices hablarán tus ojos claros? Desde las afueras de tu pueblo, el río Samaná parece un hilo luminoso. A ustedes les gusta mirarlo al caer la tarde y justo antes del crepúsculo, cuando parece un espejo. Seguramente amas a Nariño por este paisaje y por las montañas angulosas que por poco rompen las nubes y porque quizás por allí pisaron tus padres y sus abuelos. No tengo certezas. Existes en el presente eterno de esta fotografía, mujer con paraguas en medio de las ruinas. No es propio de la fotografía contarme tu pasado, ni tu futuro, ni tu pensamiento. Estás ahí para testificar que un hecho atroz ocurrió. Las FARC destruyeron tu casa grande. Además, sé que tienes miedo ante las ruinas que dejó una toma guerrillera y un combate de los subversivos con la policía. Piensas que alguien, tal vez tú misma, puede morir la próxima vez. No se debe esperar de ti un juicio crítico sobre un hecho que te corroe las entrañas. El agrietamiento de tu ser solo da lugar por ahora al dolor y al pánico que luego se convertirá, al decir de Santiago Kovalov, en ese desvelo sin sustancia al que llamamos angustia. Entonces es mejor que no gires, que no nos dejes verte, que la fotógrafa no se acerque a interrumpir tu duelo, que te quedes en mi memoria como cuerpo florecido en medio de la guerra. Granada, 3 de noviembre del 2000. Un ciclista y 2 cadáveres marcan los territorios internos de esta fotografía. El hombre de la bicicleta logra pedalear pese al pasmo que le ha producido la escena. No deja de mirar el cuerpo ensangrentado en primer plano. Ya ha dejado metros atrás otro cuerpo del que apenas vemos la figura. La fotógrafa ha recorrido el mismo camino. Primero vio un cuerpo, lo detalló, pero no se detuvo. Luego, ante el segundo cuerpo, obedeció a su impulso de apearse, acercarse y obturar. 1, 2, 3, hasta que el ciclista entró en cuadro y ella balanceó la composición. Sí, balanceó el cuadro. Pese a la soledad de un domingo en la mañana, después de la masacre de 16 personas en Granada, pese al miedo a ser sorprendida por los paramilitares en retirada,
Pese al temblor de las piernas, al sudor bajando por la espalda, al pánico, ella obturó con agilidad y sin prisa. Entonces diré con José Gómez Islas que en realidad la única virtud que en principio podemos conceder al fotógrafo es el don de la oportunidad, una rara habilidad intuitiva a la hora de afrontar el acontecimiento y la sagacidad para capturar con su objetivo. Habilidad que también se denomina conciencia de cazador, o con una expresión más bella, la mirada inquieta de un gato de un solo ojo. Pero más allá de la sorpresa por ser balance perfecto de la fotografía, la pregunta central es ¿por qué retratar a los muertos que deja la guerra? Susan Sontag ofrece una respuesta. Las fotografías de una atrocidad pueden producir reacciones opuestas, un llamado a la paz, un grito de venganza o simplemente la confundida conciencia repostada sin pausa de información fotográfica, de que suceden cosas terribles. Y también porque son las víctimas definitivamente que no tendrán otra oportunidad sobre la tierra. Y para un reportero gráfico retratarlas es apelando a las formulaciones éticas de Silvana Rabinovich, asumir su responsabilidad ante la muerte de otro que reclama justicia. Medellín, del 16 al 21 de octubre del 2002. A mediados de octubre del 2001, la Operación Orión despertó a Medellín. Las calles fueron campos de batalla, uniformados de grupos ilegales y de la fuerza pública ocuparon la Comuna 13. Y en medio de tanto camuflado, pasado a pólvora, la fotógrafa halló lo que no era narrador que el dolor de la propia piel, el delator. El hallazgo se dio de a poco, después de poner cabeza, ojo y corazón en cada cuadro como enseñó Cartier-Bresson, afinando la mirada, como a punto de decir una pregunta que se balancea en la punta de la lengua. Natalia Botero estaba ahí para documentar los sucesos, así es, y además para proponer una visión de su ciudad en guerra, de estrategias puramente referenciales, ha escrito Gómez Islas. Lo que realmente dota de valor a una imagen fotográfica en la actualidad es precisamente aquello que se sale de la cotidianidad, al ser contado de manera personal, sesgada y nada neutral por parte del fotógrafo. 10 años después de Orión, una arqueología por el archivo fotográfico de Natalia hace evidente el hallazgo de su búsqueda intuitiva. Orión fue una operación en la que la fuerza pública obtuvo informaciones a partir de los relatos de sujetos que encapuchados recorrían las calles delatando. La policía ingresó a viviendas, interrogó muchachos y detuvo a decenas de personas. Así es, con ojo avisor, al momento de la toma y con mirada reflexiva, al repasar la experiencia profesional que construye una mirada. El aparato fotográfico es para mí como un cuaderno de esbozo, el instrumento de la intuición y de la espontaneidad, el dueño del instante que en términos visuales cuestiona y decide a la vez. Para significar el mundo hay que sentirse implicado en lo que el visor destaca, escribió Cartier-Bresson. Al reportero gráfico se le pueden decir las mismas palabras que escribe Tomás Eloy Martínez a propósito de los redactores. Un periodista no es un gatillero, indolente, que deja caer las palabras sobre las mesas de redacción
como si fueran granos de maíz. El compromiso con la fotografía y la palabra es tiempo completo, a vida completa. Medellín, 21 de mayo del 2010. Los hombres de este retrato hablan. Hay firmeza y angustia en sus miradas, en los gestos de sus bocas, en la fuerza de sus manos. Han colaborado con el fotógrafo. No hay resistencia en sus cuerpos. Se nota compromiso al posar. Como ha dicho Berger, cuando la imagen pintada no es una copia, sino el resultado de un diálogo, la cosa pintada habla si nos paramos a escuchar. Porque hay comunicación entre la fotógrafa y los personajes. Podemos decir que ella ha participado en la precipitación de un relato, el acontecimiento rememorado o memorable, escribió Elizabeth Jelling, será expresado en forma narrativa, convirtiéndose en la manera en que el sujeto construye un sentido del pasado, una memoria que se expresa en un relato comunicable, con un mínimo de coherencia. Después del relato judicial viene la narración vivida de las víctimas, pero se hace necesario que alguien escuche que tengan lugar en una nueva ética. El protagonista de Tierra y Cenizas dice, no basta con hablar, hermano, si no tienes quien te escuche, no sirve de nada, es como llorar. Y eso parece que repiten estos hombres que llevan los labios apretados, mientras sostienen el retrato de su hijo y de su hermano, recuperado de una fosa común. Se preguntarán tal vez si alguien en Colombia se interesa en la justicia, en la injusticia que les ha tocado vivir, en su historia, en la de las 15.600 familias que buscan a alguien víctima de desaparición forzada, según datos de la Fiscalía. Personas ahora que son más de 130.000 desaparecidos en Colombia. Hay un asombro de confianza en ellos. Tal vez esperan algo de la fotógrafa, un poco de compasión al menos, porque ahora que pueden aupar los restos de su ser querido, su tragedia se hace literal. Existe el cuerpo de quien fue desaparecido y asesinado como evidencia de que ha sufrido. Antes, en el espacio de la desaparición, eran solo Antígonas suplicando por un cadáver para probar ante todos la causa de su desgarramiento. De regreso a casa, podrán sepultar al que ha regresado inerte. Sufrir es esa insistencia de la herida en no darse por cerrada. Y a ellos se enfrentan estos hombres retratados, dispuestos ya a contar. Medellín, 30 de septiembre del 2010. Frente a la tumba de tu hijo, los recuerdos se te hacen nudo en la cabeza. No vienen de uno en uno, como cuando evoca los momentos felices. Se te agolpan adentro como detrás de los ojos. Me dices, y por eso lloras con gemido de madre huérfana. Hace unos minutos mojabas las flores en la fuente central de este mausoleo y apenas sonreías al sentir el roce de las gotas que te salpicaban el rostro. Ahora ni siquiera escuchas la música que ambienta la estancia en este universo de pasillos rectos y paredes negras. Golpeas 3 veces el mármol donde se lee el nombre de tu hijo
y comienzas a hablarle en silencio, a suspirar. Ese día, 13 de febrero del 2002, tenías miedo, dices. Era jueves y llorabas desde el martes, casi sin parar. Recogías la mesa después de una cena de 5 de la tarde, cuando apuraste a tu hijo porque unos amigos lo buscaban. Adriana, tu nuera, recuerda que él bajó en un abrir y cerrar de ojos y que vos, Edilma, como compelida por una corazonada de madre, te asomaste al balcón y viste cómo lo jalaban de la camisa para meterlo a un taxi. Te deshiciste en gritos, mientras que Edilcone, el mayor de tus hijos, fue incapaz de alcanzar el carro que dio vuelta en la esquina. Olmedo, como llevado por el viento, decidió regresar a tu lado cuando apenas llevaba unas cuadras de camino porque sentía que algo raro pasaba. Y Jenny se adelantó a salir del colegio cuando la atrapó una angustia repentina. En medio del llanto les dijiste que se habían llevado al niño. 8 años después, el 29 de abril del 2010, lo encontraste. Esperabas tu turno, entre decenas de madres de muchachos desaparecidos, para contar otra vez tu historia ante un funcionario del gobierno, cuando supiste que tu angustia había terminado. Al comenzar la página 12 de una revista de la Fiscalía General de la Nación, viste una camiseta morada con cuello rojo, convertida en esqueleto, con un filo de unas tijeras. Al lado, las fotografías de algunos detalles familiares para ti, las letras, los estampados, un poco más arriba del pecho, el número 40 que indicaba el tamaño de la prenda y dos marcas. Estuvieron cosidas a un pantalón. El aire te faltó cuando entendiste que Jonathan Marín Holguín, tu hijo, no era ya un desaparecido, que a partir de este momento entraba en la lista de colombianos asesinados por fuerzas paraestatales. Bueno, em, si quieren podemos encender las cámaras, nos podemos ver. Em, Este es un ejercicio que hacemos desde una reflexión permanente, no solo con la fotografía en sí misma, sino también con las historias que narran en la fotografía. Cada imagen tiene un momento, tiene un relato tras su historia, no solo también con lo narrado en ella misma, sino también con lo que todo un fotógrafo y un periodista y un fotoperiodista piensa en el momento de obturar y de hacer clic. El reto siempre que uno tiene es enfrentarse o confrontarse ante el dolor de los demás para poder dejar un testimonio para la verdad, para la no repetición, para la construcción de la memoria de un país que no puede olvidar no solo a sus muertos, sino hacer un homenaje a sus sobrevivientes. Porque acá en Colombia es el número de ausentes es muy grande, pero el número de sobrevivientes es mayor y son ellos los sobrevivientes los que ponen el pecho todo el tiempo para seguir adelante, para la reconstrucción del tejido social, para empezar a unar otra vez sus vidas de familia, sus vidas de las comunidades en los territorios.
Y yo creo que la importancia que tiene la fotografía en el hoy es también dejarnos un precedente de que las historias sí ocurren, de que las comunidades sí sufren, pero que las comunidades también tienen la oportunidad y los ciudadanos y los ciudadanos de a pie como nosotros tenemos la posibilidad también de la reconstrucción de un país. Eh, yo quisiera también como hacerles pues como un llamado que eh, esto es pues un pequeño relato de 30 fotografías en las que nosotras hacemos una conversación permanente para interpelarnos también de lo que es nuestro deber como periodistas y como fotógrafas y cuando la fotografía cumple no solo su función de informar y de contar, sino también cuando la fotografía se interpela en una acción social para transformar en un acto de resiliencia en las comunidades también. Estoy como abierta también a que hagamos una pequeña conversación. Me gustaría como escucharlos y si tienen como alguna pregunta eh, para hacerla y poderla responder o que podamos tener una breve conversación. Claudia, de pronto, ¿sabes si en el chat? No, no hay preguntas en el chat. Ah, ok. Bueno, ya Juan Esteban preguntó si el libro todavía se consigue, si lo venden en alguna parte. El libro fue un producto que sacó la alcaldía de Medellín cuando Alfonso Salazar era alcalde con el Museo de la Memoria, eh, el programa de víctimas de la alcaldía. Es lo que nosotros tenemos y hablamos entre Patricia y yo, es que les podemos compartir el PDF del libro para que lo puedan tener. No se consigue el libro porque es fue de distribución gratuita, Gratuita. pero sí les podemos compartir el PDF para que ustedes lo puedan leer y tener. Entonces, Ahí yo compartí un enlace de Redalic, que es un artículo de unas 3 o 4 hojas en que Judith Nieto hace una muy bella descripción de ese trabajo de ustedes. Pero entonces sí, con los correos electrónicos que los tenemos, les podemos compartir el enlace que tú me sí. indiques. Juan Salinas quiere participar. Entonces, si quiere abrir el micrófono, Juan. Sí, señora, muy buenas tardes. Pues a mí me da mucha tristeza lo que ocurre en el país y ver que mucha gente en serio sufre por los conflictos armados y en serio cae el peso del dolor. O sea, uno siente el peso del dolor de esa gente que fue víctima de todas esas desgracias que ocurrieron en el país. Es un Juan, dolor que sentimos todos. sí, yo quiero como darte las gracias por tu reflexión y también un poco en hacernos claridad en que desafortunadamente el conflicto pues ha tocado a ciertos sectores, sobre todo a los más vulnerables de este país, sobre todo a las zonas rurales. Pero también es un hecho que el conflicto y que lo que sucede en el país nos toca a todos directa o indirectamente. Todos en este país estamos expuestos a cualquier tipo de violencia porque hay múltiples violencias, no solo la desaparición, no solo el conflicto en las comunidades, también la delincuencia común, el narcotráfico. Estamos expuestos a múltiples violencias. Para mí lo más importante es de la reflexión que tú haces es que no lo miremos como lo que pasó y que fue allá, sino que lo sintamos como algo que es la realidad de nuestro país y que sigue sucediendo. Que si bien esto es una reflexión de un archivo pasado dentro del periodismo, nos compete en la actualidad también. Entonces, que lo tengamos presente precisamente para la no repetición, para que cada vez estemos más conscientes
de cómo poder trabajar en comunidad para que esto no siga sucediendo. Nicolás Leal quiere participar. Pues, no te oímos, Nicolás. A ver si configuras el audio. Y Juan Esteban, que ha estado en todos los eventos en que nosotros hablamos de memoria, conflicto. No sé si quiera participar. Bueno, yo quería decir algo y han pensado en volver a hacer más este trabajo, porque está muy bueno y muy interesante. Estamos terminando la reedición del libro y con otra lectura sobre otras fotografías. Vamos a hacer una reedición, vamos a ampliar un poco como el espectro de la arqueología de las fotografías de mi archivo y con trabajo de mayor actualidad en el que ya hemos hecho un trabajo paralelo las dos juntas, pues donde ya el acompañamiento periodístico de investigación ha sido conjunto. Entonces, nos vamos a centrar también como en esta nueva etapa de nosotras. Viviana y Nicolás. Nicolás, ya estás listo. Yo Ok, estoy. entonces, si quiere Viviana. Ok, yo quería hacer como una anotación. Me impactó mucho cómo las palabras, cómo el texto le da una tridimensionalidad a la fotografía y es una perspectiva desde el fotógrafo. Cuando uno ve la fotografía es una imagen de algo que pasó. Me pareció muy linda la narración, casi que se sentía uno como en una película en el momento en que estaba sucediendo el hecho de hacer el clic en la cámara. Solo quería decir eso. Y eso que dices, Viviana, es muy clave también porque es a lo que interpela o hace el llamado a la fotografía en sí misma. Y por eso la fotografía toma un valor tan importante, sobre todo en este momento para Colombia, donde estamos hablando de la Comisión de la Verdad, cuando se está hablando de la JEP, cuando se están empezando a reconstruir como todos los documentos y los relatos de las víctimas sobre lo que ha pasado y lo que sucedió en Colombia, porque la fotografía también suscita ese diálogo con los sucesos, nos lleva también a esas reflexiones, pero hace que en el otro, como en esta forma en que nosotras queremos que se haga la reflexión, pues pueda sentir desde las palabras y desde la imagen también lo vivido y sentido por los otros. Y es también como las percepciones a cada uno le llega de diferente manera, de acuerdo como también a la construcción en su recorrido frente no solo al país o lo que lo habita, sino también al mundo en general, ¿cierto? Como la relación que tiene desde el arte, desde la cultura, desde la literatura, desde el dolor también en sí mismo, desde el conocimiento del país. Dale, Nicolás, ahí abrí tu micrófono. Ahora sí me escucho. Sí. Ok. Primero que todo, muchísimas gracias por hacer esta actividad. Ya quería compartir pues mi información. Me parece que la historia de Colombia en sí desde el principio ha sido muy fuerte, ya que hemos tenido diversos acontecimientos que nos han afectado, pero que gracias a esto nos han llevado a mejorar como sociedad. Tenemos ejemplos de la época del narcotráfico en Colombia, que fue una época que nos afectó casi a todos. Guerras que se han desplazado durante todo este tiempo para la historia de Colombia, pero que en sí nos ha ayudado a mejorar como sociedad, a estar más unidos. Me tomo las imágenes personales, o sea, lo siento muy personales, porque nosotros no sabemos en cualquier momento algo malo nos pueda pasar a nosotros o a nuestras familias. Entonces, pienso que la fotografía es un método bueno para plasmar información y plasmar aparte una imagen relevante a los hechos, dando en cara lo sanguinaria que puede ser la vida, por decirlo así, la parte mala de la vida, que no todo es bonito, no todo es bueno, no todo es alegría.
sino que desgraciadamente hay cosas malas que nos pueden afectar mucho. Y es algo que me gustó mucho de esta actividad, poder reflexionar sobre ese tema y tener más amplios conocimientos sobre lo que nos podría afectar y cómo podemos cambiar la perspectiva del país. Y Juan Salinas. Juan, Dale, te abre el micrófono. Bueno, muchas gracias. También quiero decir que la fotografía y el texto se juntan y generan una imagen que nos hace sentir todo lo que está narrando el texto, ya que la imagen, el texto ayuda también, pero la imagen genera más cercanía a lo que está sucediendo. Y como lo dice Nicolás también, que estos textos y aprender sobre el pasado de nuestro país nos ayuda a mejorar como sociedad y que no vuelva a suceder. Sí, buenas tardes. Hola, Félix. Sí, buenas tardes para Natalia, para Claudia, para los asistentes. Bueno, no, pues eso es que esas imágenes lo dan a uno otra vez pensando como en lo mismo de siempre, ¿cierto? La historia repetida y no pasamos y no pasamos. Y también es como triste, pues, lo que vieron los familiares o los antepasados de uno, y viendo la juventud también entregarles un país así, ¿cierto? Y que sigan viviendo lo mismo y pues escucharlo a los jóvenes es es muy bueno, ¿cierto? Pero el no repetir, ¿cierto? El no repetir eso, no caer en lo mismo. Creo que las fotos son esa reflexión, ¿cierto? Son como un choque y me pasaron varias cosas ahí no sé si le pasó a alguien más, me parecía como si no fuera Natalia la que estuviera leyendo, sino la escritora, como si la fotógrafa fuera la otra, no Natalia, sino la otra, como hablando de esta persona. Fue algo muy particular, como si Natalia opinara de ella misma. Entonces tuve algún sentimiento ahí raro. Y, y también estaba acá organizando unas fotocopias mientras la escuchaba, que tengo aquí, que estaba organizando, y tenía la mitad de una parte de un libro y la mitad de la otra. Yo estaba buscando las copias cuando Natalia está hablando y todo esto, encontré la otra mitad y el título del libro es ¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis. Entonces me pareció esas coincidencias y todas las cosas de la vida. Y aquí y lo escribe Alfredo Molano, Antonio Caballero, Ernesto Gull, y está Consuelo Amada, y el capítulo de Consuelo Amada se llama Una década en reversa. Entonces unía lo que dieron los jóvenes, lo que están de no repetir, uniendo este título de aquí, Una década en reversa, mirando las fotos y todo esto que uno siente, y también es como que nos quedamos pegados como con un momento de la historia, ¿cierto? Como que sí, como una década en reversa, pero este libro es del 2000, imagínense, hace 20 años. Y entonces, si hace 20 años decían que estaba en una década en reversa y ahorita 20 años después, como que es lo mismo, ¿cierto? Las fotos y son esa prueba, como que las fotos, yo leyendo acá, mirando el texto y viendo esas fotos y escuchando a Natalia, como que esa es la prueba de que como que sí estamos así, pero también me hace la reflexión de cómo Natalia y ¿cómo dice? Paola, Patricia. Patricia, perdón, y Patricia cómo van a todas esas zonas y todo, no por el hecho de ser mujeres, sino porque es más duro para una mujer hacer estos trabajos, me imagino yo, y en todas estas zonas y con todo estos sentimientos y con toda esta guerra de violencia, cierto, estar ahí y presenciarlo, si uno siente algo, como será estar allá y hacer eso y hacer ese trabajo, me imagino yo que le mueve a uno todas las fibras. Muchas gracias. gracias, Félix. Yo quisiera como hacer una pequeña reflexión, ya te voy a dar la palabra a Nicolás, frente a lo que dice Félix, porque
realmente, pues trabajar como periodista y fotógrafa mujer no es fácil, sobre todo en un país con la historia que ha tenido Colombia, porque los retos son aún mayores, porque confrontar el territorio, enfrentarse uno a diferentes situaciones tan complejas, también porque no es por el hecho de ser mujer, sino que es una profesión, sobre todo el fotoperiodismo y el periodismo, como lo tenemos que ejercer en Colombia, es una profesión muy masculina. Y confrontar las jornadas largas, los lugares donde hay que ir, los obstáculos que tenemos que pasar, con quienes nos tenemos que confrontar en el día a día, desde los actores armados hasta las situaciones complejas. Y ese ha sido también como uno de los retos de nosotras a la hora de trabajar. Nunca nos ponemos desde el lado del que somos mujeres y nos hemos valido como de esto, sino que nos ponemos desde el lado del deber ser de lo que nos evoca y nos convoca la profesión. Creo que el ser mujer también y me ha dado también como una cierta mirada que me ha hecho solidarizarme con el dolor del otro y que me ha permitido también dentro de los silencios en mi trabajo fotográfico poder eh, registrar y poder trabajar en situaciones tan complejas como es el dolor y la tragedia de los otros. Entonces también desde la posición de mujer como madre también que soy, me ha ayudado a entender un poco el sentido de lo que sucede alrededor cuando voy a tomar fotografías. Entonces, eh, también me ha ayudado como a solidarizarme, pues, y desde la fotografía tener esa línea del respeto con la intimidad del otro, que es en lo que yo abogo tanto. No es fácil y no ha sido fácil en este país ejercer el fotoperiodismo y ganarse el espacio también con la fotografía en sí misma. Natalia, de eso será de lo que hablemos la próxima semana. Sí, algo de esto también se va a hablar. Sí, les estoy compartiendo en pantalla lo que tenemos en la página web de la conferencia que va a dar Natalia la próxima semana. El enlace sigue siendo el mismo en el que se unieron hoy, pero también lo encuentran en la página web del banco eh, para que conozcan entonces también este relato que ella hace a través de esta conferencia que se llama El silencio de una fotografía. Y es este quehacer del fotógrafo eh, en este país con una vida como la que nos está tocando. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que Félix mencionaba, la posición de ella en esos escenarios de guerra, en esos escenarios pesados. Entonces, para que nos acompañen también la próxima semana y le cuenten a más gente para que participen de la conferencia. Y no sé si le quería, bueno, si ampliar más el tema a Félix. No, está bien. Que esta conversación ha generado una sensibilidad muy especial. Las que son las imágenes, pero es el refuerzo ahí con el texto también tan conmovedor. Las imágenes de por sí son fuertes, como lo habías mencionado, perturbadoras, conmovedoras, pero bueno, a mí me genera esperanza ver a los jóvenes reflexionando y participando en estas conversaciones. Ujú, Me devuelve como la confianza en el futuro, ujú. que en días como el de hoy, en hechos como los de ayer, vuelven y se nos desorganizan estas esperanzas. Por acá hicieron una pregunta en el chat.
Tú lo tienes ahí porque yo vi. Sí, Alexander pregunta, él quiere saber si ustedes en algún momento se sintieron en peligro vital y si también se sintieron así con las Fuerzas Armadas Nacionales. Permanentemente uno está en peligro. Yo creo que algo de lo que exige ser fotoperiodista en un tema tan complicado y delicado como los conflictos y los derechos humanos es no solo prepararse para hacer buenas fotos, sino prepararse para desde la autoprotección y la protección también de los otros, pues saber enfrentar y saber cómo cubrir las diversas situaciones. Cada evento es un riesgo que se asume y se toma también. Curiosamente, pues las fuerzas del Estado son las que más te, te violentan de alguna manera y te amenazan porque ellos entienden también el poder y la fuerza que tiene un lente en ponerlos en la mira, ¿cierto? También porque es el Estado el que está obligado y está llamado a proteger a los ciudadanos. Y muchas de las cosas que han pasado en el país han sido también un poco causadas por la ausencia del Estado en algunas de los territorios donde los actores armados ilegales incursionaron y tuvieron tanto poder y tanta fuerza. Pero yo creo que inclusive los armados, los ilegales en su momento también entendieron el poder de las armas, perdón, el poder de la fotografía y de las imágenes y utilizaron un poco también como a los periodistas en su momento y supieron hacerse muy buena publicidad. Y ahí fue cuando el periodismo les dio tanto renombre, les dio tantos espacios en las páginas, los fotografió tanto y se olvidó un poco, hizo como de un lado un poco las historias de las víctimas. Yo creo que hoy el periodismo está abogado, está llamado y ha entendido también qué es el espacio y el tiempo de las víctimas y son las historias de quienes sufren la guerra, realmente las historias que valen la pena ser contadas. Entonces, sí, y asumir el reto también y el riesgo es con un sentido y con un fin, no es sentirse también como el invencible o el Rambo, sino sentir que tiene un sentido el hacer del fotoperiodismo en un país como Colombia para un objetivo también de reconstrucción, de, de, de conciliación y de pensarse en un futuro mejor a partir de ustedes que son los jóvenes. ¿Alguien más? No, nos dan las gracias y bueno, confío en que la semana entrante nos acompañen en el silencio de la fotografía. Nati, muchas gracias No, por por este el espacio que entonces a Muchísimas todos. gracias a ustedes por brindarnos este espacio para hacer un pequeño debate sobre el tema, que a mí la verdad me interesa mucho y me gusta. ¿Cómo te enteraste, Nicolás? A mí La también me gustó verdad, mucho la actividad. a Salinas y a mí estudiamos en el mismo colegio y nos plantearon una actividad para... El profesor nos envió un enlace para poder elegir cualquier actividad y pues a mí la verdad me llamó mucho la atención esa, entonces la divulgué con Juan Salinas y con otros mis compañeros que es David Santiago Cifuentes Gámez y acá llegamos. ¿Y de qué colegio son Pues a mí ustedes? también me gustó mucho la actividad del Liceo Santana del Sur. De Bogotá. Bueno, no, pues muchas gracias. Entonces, para que le avisen al profesor también y que vengan la semana entrante. Sí, señora, muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes también. Visiten la página web del banco y se enteran de más eventos. Muchas gracias. Los felicito muchachos por el interés y el compromiso. Muy importante que participen. Bienvenidos. Muchas gracias. Y, gracias.
adelantar mis deberes como estudiante para poder asistir sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. Feliz noche. Natalia, muchas gracias. Claudia, gracias. Muchas gracias a Natalia, a Claudia. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Claudia les va a dar el PDF del libro para que todos lo puedan tener. Y lo Listo, mandamos al correo electrónico el enlace.